Bueno, está a punto de comenzar el primer partido de la sede de previas de Alevín. Entre Aranda, Tres Cantos. No quiere. Bueno, comienza el partido. Con posesión de Aranda. Pastilla detrás de portería. Bueno, decir que se está jugando en la pista de Vergara, que tiene unas dimensiones de 45 metros de largo y 27 de ancho. Estos 27 metros de ancho pues permite mucho juego y espacios. Bueno, primer tiro de Aranda y buena parada. Sale ahora Tres Cantos, hace regate. Bien. Posesión Tres Cantos, intentando salir. Bueno, sí. 1 contra 0. Primer gol de Tres Cantos. El número 50. Sí, Álvaro. Bueno, comienza bien el partido para Tres Cantos. A ver ahora la reacción de Aranda. Sí. Bueno. Recupera Aranda. Detrás de portería. Bueno. Aranda en ataque. Buen pase central, pero recupera Aranda. 1 contra 1, tiro de Tres Cantos fuera de portería. Bueno.
Bueno. Parada de Tres Cantos. Bueno, va conduciendo Marcos. Salida de Tres Cantos. La corta Marcos, el capitán. Y se va para portería. Bueno, retroceden para atrás, la pastilla, la vuelven a tocar. De nuevo para atrás. Bueno, puede ser un 2 contra 1. Sí, buena jugada de Aranda. Sí. Un 2 contra 1 y han podido marcar. Bueno, posesión de Aranda. Se cruzan. Ahí está. Ya han desequilibrado la defensa. Pueden tirar. Sí, la defensa de Tres Cantos ha impedido el tiro. Pero buena entrada ha sido. Bueno, va Marcos. No le dejan tirar, no le dejan tirar. Ya saben los de Tres Cantos que Marcos es peligroso con el tiro. Entonces no le dejarán muchas oportunidades. Buen tiro y parada del portero de Aranda. Bueno, recupera de nuevo Aranda. Parece ser que Aranda está cogiendo el control del partido con posesión. Bueno, puede ser una contra, un 1 contra 1. Tiro fuera. Sí. Uy.
Otro nuevo tiro de Marcos. Pero una contra, buena parada de portero. Bueno, Tres Cantos atacando. Bueno. Gol. Gol de Tres Cantos. El portero ha hecho la parada, pero ha dejado un rebote malo y gol de Tres Cantos. Bueno, posesión de Aranda. Bueno, coge la pastilla Marcos.
y tiro fuera de portería. Otro golazo de Ander. Sí. Han combinado bien, han realizado 2 pases y gol. Si el equipo de Tres Cantos se ve que está haciendo una presión 1-1 y está dificultando el juego de Aranda. Bueno, a ver cómo va ahora. Ay, se ha quedado sin espacio para tirar.
Va Marcos. Ay. No ha podido ser. Bueno, 3 contra 2 de Tres Cantos. Sí. Falta a favor de Tres Cantos. Ha sido por enganchar. Vamos a ver ahora con 5 jugadores en pista si son capaces de realizar el gol. Faltan 42 segundos para que acabe el primer tiempo. Y supongo yo que llegarán a agotar el tiempo y hacia el final realizarán un tiro. Bueno, ahora entrada y gol. No ha sellado el poste y la ha metido entre el portero y el poste. Bueno, se pone Tres Cantos 4-0 y yo creo que se le ha puesto muy difícil el partido a Aranda. Bueno, viendo las estadísticas Sí, tiempo muerto Aranda ha pedido. Viendo un poco las estadísticas del partido, Álvaro de Tres Cantos ha realizado 3 goles. El cuarto gol ha sido de Ander, que también tiene una asistencia. Y luego tenemos otra asistencia de Gema. A nivel de tiros tenemos Tres Cantos ha realizado 8 tiros, de los cuales 4 han sido goles. Y Aranda ha tirado 11 veces y no ha tenido fortuna. Bueno, finaliza el primer tiempo con 4-0 a favor de Tres Cantos.
Oh. Bai, ontsa.
Bueno, puede ser un 2 contra 1 de Aranda. Buena parada de la portera. Bueno, puede ser 1 contra 1. Bueno, buena jugada. Bueno, ahí ha podido estar el gol. Primer gol de Aranda, pero no ha sido. De nuevo al ataque Aranda. Coge el centro. Buena parada de la portera. De nuevo pastilla atrás de Aranda. Se cruzan. Bueno, de nuevo al ataque. Cogen velocidad. Buen pase. Oh, ha estado atenta la defensa de Tres Cantos para levantarle el stick al jugador de Aranda. Por el momento lleva el control del juego Aranda. Bueno, puede ser un 3 contra 2, pero bueno, parada en la portera, además no deja rebote. Bueno, va Marcos realizando cambios de ritmo, pero ya saben que es, los de Tres Cantos ya saben que es un jugador peligroso, y si se va de uno enseguida aparece otro. Bueno, de nuevo parada buena de la portera. Va César, tiro de César. Y buen rechace del portero. Bueno.
Buena recepción del jugador de Aranda y ha rozado el larguero. Buena oportunidad. Bueno, Aranda ha cometido falta y bueno, están 5 jugadores de Tres Cantos. Entonces el tiempo va a su favor con un 4-0, entonces no creo que cojan muchas prisas para hacer remate. Buenos pases de Tres Cantos, pases a la pala, mucho control. Sigue tocando Tres Cantos, sigue tocando Tres Cantos. Ah, sí, vale. Bueno, el número 2 ha cometido falta, Nicolás. Bueno, un 1 contra 1 puede ser de Aranda. No ha podido ser. Bueno. Bueno, buen tiro, buen pase, buen tiro y gol. Gol del 50 de Álvaro. Que ya va por su cuarto gol.
Bueno, otro gol, otro gol. Tres Cantos está presionando arriba y ya está súper motivado después de un 5-0, ya el sexto. Y Aranda está un poco de capa caída. A ver, por lo menos si realiza un gol Aranda y el gol del honor. Bueno, a ver. Buena combinación. Uy. El arquero. Falta de Tres Cantos. Falta de Álvaro. Vamos a ver si viene el primer gol de Aranda en esta superioridad.
Buena combinación, pero no han llegado a rematar. Buena parada de la portera y ahora, sin dejar rebote. Bueno, pues falta 1 minuto 43 segundos. Sí. Va a Tres Cantos, puede ser la última oportunidad. Y golazo. No lo han podido frenar. Bueno, a falta de 7 segundos, 0-7. Victoria cómoda para Tres Cantos. Bueno, acaba el partido. Buen partido de Tres Cantos, que ha sabido presionar arriba y aprovechar las oportunidades.